¿Cómo sabe un servidor cuándo va a colapsar antes de que colapse? ¿Cómo se propaga un virus informático a través de miles de computadores en minutos? ¿Cómo aprende una red neuronal a reconocer tu voz? La respuesta a todas estas preguntas no está en el código, está en una ecuación que describe el cambio, una ecuación diferencial. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, y cuando digo constantemente lo digo en el sentido más literal posible. En cada fracción de segundo algo está cambiando. La temperatura de un procesador sube cuando hay carga computacional intensa, baja cuando el sistema se enfría. Esa temperatura no es un número fijo, es una función del tiempo. La cantidad de usuarios conectados a una red crece durante la mañana, llega a su pico al mediodía, cae en la madrugada. Tampoco es un número fijo, es una función del tiempo. La velocidad de un brazo robótico aumenta al inicio del movimiento, se estabiliza en la trayectoria y frena al llegar a su destino, función del tiempo. Modelar el cambio significa tomar ese comportamiento real, ese fenómeno dinámico, y traducirlo al lenguaje matemático. Significa escribir una ecuación que capture no solo el valor actual de algo, sino cómo ese valor evoluciona. Y la estructura matemática que nos permite hacer exactamente eso se llama sistema dinámico. Veamos qué es. Un sistema dinámico es cualquier sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo siguiendo una regla matemática definida. La palabra clave aquí es estado. El estado de un sistema es el conjunto de variables que lo describen completamente en un momento dado. Por ejemplo, el estado de un servidor puede describirse con tres variables: la carga actual del procesador, la memoria en uso y el número de conexiones activas. Esas tres variables juntas nos dicen exactamente cómo está el servidor ahora mismo. Todo sistema dinámico tiene tres componentes esenciales. El primero, las variables de estado, las magnitudes que describen el sistema. En un servidor, carga, memoria, conexiones. En una red, número de nodos activos, ancho de banda utilizado. En un robot, posición, velocidad, aceleración. El segundo, una regla de evolución, una ecuación matemática que dice cómo cambia el estado del sistema de un instante al siguiente. Esta regla es el corazón del sistema dinámico, es la ley que gobierna su comportamiento. El tercero, las condiciones iniciales, el punto de partida, el estado exacto del sistema en el momento cero, antes de que empiece a evolucionar. Con estos tres elementos podemos hacer algo extraordinario: predecir el comportamiento futuro del sistema, no a ojo, no por intuición, matemáticamente, con precisión, con certeza. Eso es exactamente lo que hace un ingeniero de sistemas cuando modela. Describe el estado, establece la regla de evolución y predice el futuro. Algunos ejemplos que encontramos directamente en ingeniería de sistemas es el crecimiento de usuarios en una red social, que empieza lento, se acelera y luego se estabiliza cuando llega a su límite. La carga de un servidor web, que varía según las peticiones entrantes y la capacidad de procesamiento. La propagación de un virus informático que se expande rápidamente al inicio y luego se frena cuando ya no quedan sistemas vulnerables. La inteligencia artificial adaptativa, cuyos parámetros cambian con cada nuevo dato que recibe. Todos estos son sistemas dinámicos y todos pueden modelarse con ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial ordinaria o EDO es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En términos simples, es una ecuación que no describe un valor fijo, sino cómo ese valor cambia. Por ejemplo, la ecuación más básica posible es esta: de y de t es igual a k por y. Esto nos dice que la velocidad de cambio de y en el tiempo es proporcional al valor actual de y. Si k es positivo, y crece exponencialmente. Si k es negativo, y decrece. Esta ecuación tan simple describe el crecimiento de bacterias, el decaimiento radioactivo, el interés compuesto bancario y también el crecimiento inicial de usuarios en una plataforma digital. Toda ecuación diferencial ordinaria tiene componentes clave que debemos identificar. El primer componente es la variable independiente, que generalmente es el tiempo y es representada como t. El segundo componente es la variable dependiente, que es la cantidad que estamos modelando, por ejemplo y, que puede ser temperatura, población, carga de red, etc. El tercer componente es el orden de la ecuación diferencial ordinaria, que es básicamente el orden de la derivada más alta que aparece. Si aparece la primera derivada, es de orden 1. Si aparece la segunda derivada, es de orden 2. Y por último, los parámetros, que son constantes que definen el comportamiento del sistema, como la tasa de crecimiento o el coeficiente de amortiguamiento.
Veamos un ejemplo concreto que conecta directamente con ingeniería de sistemas. Imagina que lanzas una aplicación nueva. Al principio, los usuarios crecen rápidamente, pero con el tiempo el crecimiento se frena porque el mercado se satura. Este comportamiento lo describe el modelo logístico, cuya ecuación es dP de T es igual a R por P, factor común de 1 menos P sobre K, donde P es la población de usuarios, R es la tasa de crecimiento y K es la capacidad máxima del sistema, es decir, el límite de usuarios que puede soportar. Cuando P es pequeño, el crecimiento es casi exponencial. Cuando P se acerca a K, el crecimiento se frena hasta detenerse. La solución gráfica es esta curva en forma de S que ven en pantalla, conocida como curva sigmoide. Y curiosamente, esta misma curva aparece en las redes neuronales artificiales como función de activación. Las ecuaciones diferenciales no son solo matemática abstracta, son herramientas reales que los ingenieros de sistemas usan todos los días, muchas veces sin saberlo. En el modelado de tráfico de redes, las ecuaciones diferenciales permiten predecir cuándo una red va a saturarse y diseñar mecanismos de control antes de que colapse. En la propagación de malware, el modelo CIRF, que divide los sistemas en susceptibles, infectados y recuperados, describe con precisión cómo se expande un ataque cibernético en una red corporativa. Esto permite diseñar estrategias de contención. En Machine Learning dinámico, los algoritmos de optimización, como el descenso de gradiente, pueden interpretarse como sistemas dinámicos, donde los parámetros del modelo evolucionan en el tiempo hasta encontrar el mínimo de la función de pérdida. En robótica y control automático, las ecuaciones modelan el movimiento, la velocidad y la posición de los sistemas mecánicos, permitiendo diseñar controladores que mantienen la estabilidad. En simulación de procesos, desde la simulación de fluidos en motores de videojuegos hasta la modelación de colas de atención en servidores, las ecuaciones están en el núcleo del motor del cálculo. Veamos una simulación concreta. El modelo CIR es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales que describe cómo se propaga un virus, ya sea biológico o informático. Las ecuaciones son ds sobre dt, que es igual a menos beta por s por i. La segunda, que es di sobre dt, es igual a beta por s por i menos gamma por i. Y la tercera, que es dr sobre dt, es igual a gamma por i. S representa los sistemas susceptibles aún no infectados. I representa los sistemas infectados y activos. R representa los sistemas recuperados o fuera de la red. Beta es la tasa de transmisión o contagio del virus, mientras que gamma es la tasa de recuperación o eliminación del virus. En la gráfica pueden ver cómo evoluciona cada grupo en el tiempo. Al inicio, los infectados crecen rápidamente. Luego, cuando los susceptibles disminuyen, la infección se frena. Finalmente, los recuperados dominan y el ataque se extingue. Este modelo es real. Se usa en ciberseguridad para estimar el impacto de un ataque y diseñar respuestas automáticas. Entonces, ¿necesita un ingeniero de sistemas comprender sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales? La respuesta es sí, y no como un requisito académico, sino como una herramienta de pensamiento. Las ecuaciones diferenciales nos enseñan a pensar en términos de cambio, de evolución, de comportamiento futuro. Nos dan la capacidad de no solo programar soluciones, sino de modelar procesos, predecir fallas, diseñar sistemas inteligentes y simular realidades antes de construirlas. Un ingeniero que comprende el cambio no solo reacciona ante él, lo anticipa, lo modela, lo controla. Eso es exactamente lo que hace una ecuación diferencial. Este video fue realizado por Oscar David Becerra, Gabriel Nieto Garzón y Juan David Morales Martínez, estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Cundinamarca, como parte del CAI de Ecuaciones Diferenciales. Muchas gracias.